Saludos y buenas a todos los compañeros que están asistiendo a este interesante evento del Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial. Les habla el profesor Antonio Delgado y quiero compartir con ustedes en esta charla el tema de la educación y formación en inteligencia artificial, el desarrollo de habilidades y competencias. Para mí es un honor estar aquí en este evento educativo internacional compartiendo con todos ustedes. Y así que agradezco mucho a las autoridades universitarias, a todo el equipo técnico que ha estado dándonos apoyo virtual para participar en este interesante evento. Muy agradecido. Y como no, vamos entonces a comenzar con la actividad que vamos a estar hablando en este precongreso. Y este va a ser un atisbo al tema del eje central relacionado con las habilidades y las competencias y las destrezas que todo estudiante universitario debe tener para formar parte del mundo en el que estamos viviendo. Así que vamos a tocar el tema del impacto de la inteligencia artificial en la educación, la demanda de profesionales que hay con respecto al desarrollo tecnológico y cómo las compañías, las empresas demandan de un personal que esté capacitado para ocupar esas posiciones. ¿Qué competencias, habilidades, destrezas y talentos personales son importantes para que estos egresados universitarios puedan formar parte del mundo laboral? Hablamos un poquito de la necesidad de un modelo educativo que sea más holístico, con nuevos enfoques metodológicos, que tengan unas habilidades transversales y que ese conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos del egresado y del estudiante universitario les permita formar parte de la sociedad, del mundo moderno, y que no solamente sean profesionales empleables, sino que sean personas que formen parte del mundo, que aporten a los grandes desafíos, a las grandes crisis que el mundo pudiera tener en los próximos años, y que es importante tener una transformación estratégica para lograr todos estos grandes cambios a nivel educativo y a nivel social y a nivel laboral. Y, y es importante entrar en el contexto de dónde estábamos y hacia dónde nos vamos a mover. Desde que tenemos registro de conocimiento histórico, pues el ser humano empezó en, a, a dejarse sentir en momentos de la era de las cavernas, donde el conocimiento, las habilidades duraban muchos años, muchos siglos, y que el ser humano se basaba mayormente el talento en la velocidad y la fuerza que el ser humano pudiera desempeñar para realizar sus habilidades, para vivir en ese momento. Así que las herramientas que utilizaba y que eran rústicas y estaban basadas en la labor y la eficiencia. Así eventualmente nos fuimos moviendo hacia una era agricultura, donde la estamina, la fuerza, el músculo era el talento, el conocimiento que se tenía sobre eh, cómo sembrar, cómo recolectar, cómo atender el ganado, cómo recolectar todos los cosechos. Así que era importante tener herramientas que nos ayudaran a aumentar nuestra labor. Entonces entraron los animales en ese proceso para ayudar al ser humano a preparar los terrenos, a cargar cosas pesadas. También entramos en la era industrial y que era importante porque en la era industrial entran las maquinarias, entran todos estos motores de vapor orientados más hacia la eficiencia, la optimización y hacia la labor. Las máquinas empezaron a reemplazar algunos elementos de labores del ser humano, basándose más en fuerza, en cargar más equipo pesado, en empezar a producir, a hacer más en esta línea de producción. ¿Y qué pasó? Que entramos en una era de información, en una era informática, donde pues ya el conocimiento que perduraba por muchos siglos, en la era informática ya el conocimiento empieza a tener una duración de aproximadamente de 10 años o por décadas, y que el talento era adquirido mayormente
a través de las destrezas, las habilidades, el conocimiento, entra a lo que son las escuelas en masa, las universidades en masa, todo era industrial, las compañías, las empresas, y la gente se tenía que desplazar de los campos hacia las ciudades, y que entonces las herramientas cognitivas estaban mayormente basadas en la reducción cognitiva, sino que empezaban las máquinas a empezar a procesar una información para trabajarla. Ya entra, ¿verdad?, lo que se conoce como la era del conocimiento. Así que nuestro modelo mental está detenido aquí, pero realmente nos hemos movido hacia lo que se conoce como la era aumentada. Es una era ya basada en lo que es más la agilidad, en la adaptabilidad, y que las herramientas que se utilizan están más adaptadas hacia lo que es la cognición aumentada. Así que estamos viendo que son tecnologías que han venido a cambiar por completo. Para tener un cuadro un poquito más claro de lo que es el cambio de la tercera revolución industrial hacia la cuarta, y así que vean que nos movimos de lo que son los software, la programación, entramos al mundo de la internet, de la tercera revolución industrial, lo que es la comunicación en masa también, con la televisión, la radio, todos esos medios se fueron fortaleciendo. Pero cuando entramos a la era de la cuarta revolución industrial, estamos viendo que nos basamos más en unos sistemas que son biológicos y físicos, entra esa fusión de lo que es lo digital con lo físico, y se crean entonces nuevos sistemas. Estamos hablando de una nueva especie porque estamos hablando de una inteligencia artificial que es algo completamente nuevo y diferente. Y estamos hablando también de que el desplazamiento vocacional que estaba basado en las labores manuales y rutinarias, las vamos viendo que ahora van a ser unas labores y unas tareas de tareas que son rutinarias a nivel de cognitivo, ¿verdad? Son cogniciones rutinarias. Y así sucesivamente vamos viendo la diferencia entre lo que son las ventajas competitivas, es cuando se hablaba de conocimiento que estaba almacenado en bases de datos, en software, en la computadora, en los discos duros, o en las fuentes de memoria externa para procesar esa información. Pero ahora estamos viendo que con el desarrollo de la cuarta generación y la inteligencia artificial, pues entonces estamos moviéndonos más hacia sistemas que son más ágiles, más adaptativos, que en el proceso de aprendizaje, que la cognición ha sido aumentada porque tenemos unas memorias y unas fuentes de información mucho más rápidas que nos permiten acceder a la información y tener mayor propósito, enfocarnos más en unas metas y en unos objetivos, y que el sistema se encargue de esas tareas y habilidades, y nosotros nos vamos a mover más hacia lo que es la parte social, la integración social, el trabajo en equipo, la colaboración, trabajar a nivel global con personas de diferentes naciones. Eso es importante. Así que el aprendizaje y el adiestramiento que estaban basados en el trabajo, en un lugar, en un centro, ahora todo esto está cambiando, y que era un conocimiento que perduraba por mucho tiempo. Hablamos ahora de un proceso de adaptación, de que el conocimiento, el tiempo que dura el conocimiento hoy día es muy rápido, el conocimiento está cambiando, así es que lo que aprendemos ahora en el 2025, para esta misma fecha, en el 2026, pudiera tener unos porcientos, o una parte que va a empezar a caducar de ese conocimiento. Así que tenemos que mantenernos todo el tiempo en adaptación, en actualización, lo que se llama reskilling y upskilling, que es ¿verdad?, la recapacitación y el seguir aprendiendo. Así que las herramientas que se utilizaban en la tercera revolución se enfocaban bastante en la producción de contenidos, en la producción de artículos o productos y servicios basados mayormente en la productividad. Ahora estamos trabajando más con el conocimiento. El conocimiento es lo que nos va a ayudar a nosotros a trabajar, a solucionar muchos de los problemas globales, a, a darle mayor valor, y no solamente al saber cosas, sino al saber hacer con el conocimiento que tenemos. Eso es lo que nos está moviendo en la cuarta revolución industrial. De modo que va a haber un cambio a nivel educativo, que eso es bien importante que lo tengamos en consideración. Vamos a movernos
de una economía, un mercado del siglo XX al siglo XXI, donde el trabajo que ha sido estandarizado y trabajo rutinario se va a convertir ahora en un trabajo más creativo, donde las tareas van a ser más complejas. Vamos a co-trabajar. Lo que somos nosotros, nuestros nuevos compañeros de trabajo van a ser sistemas automatizados. Quizás van a haber robots o algún tipo de elemento o extensión robótica en ese proceso, de modo que el valor que antes era tangible ahora va a ser intangible, el conocimiento que era codificado ahora ya no es codificado, y el aprendizaje que era mayormente formal ahora se va a mover más hacia lo informal. Así es que lo que antes hacían las máquinas mejor, ahora el ser humano es quien lo tiene que hacer mejor. El ser humano tiene que hacer cosas que la inteligencia artificial, los robots y la tecnología sean incapaz de hacer. Así que entran los elementos de lo que es la curiosidad, la colaboración entre las personas, y el sentido de pertenencia, el propósito, eh, lo que se conoce también, ¿verdad? Como eh, el persistir, la resiliencia. Eso es lo que nos va a distinguir sobre todo lo que es la tecnología y pensamiento novel. Todas esas cosas es lo que va a hacer convertirnos en superhumanos con la integración de estas tecnologías de la inteligencia artificial. Es bien importante reconocer que como parte de las eras de la educación, en un momento dado, cuando explota la emergencia del coronavirus, nosotros nos movimos de una educación 1.0 a una educación 2.0 de manera abrupta. Pero una vez pasa la emergencia, hemos movido, hemos retrocedido un poco, porque hemos vuelto entonces a la era prepandémica, donde el aprendizaje en el lugar físico es la educación de excelencia. Las universidades han retornado a la educación prepandémica, por eso está marcado que nuestro modelo mental pedagógico se encuentra entre la educación 1.0 y la 2.0, pero sí llegamos a avanzar bastante en lo que era el campus informático, en lo que era el Internet, el e-learning, pero ahora hemos vuelto entonces a lo que es la educación presencial como el eje principal de la educación. Sin embargo, nos hemos estado moviendo a una educación 3.0, donde hay unos campus virtuales, donde la web es semántica, donde entran las realidades mixtas, realidad aumentada, realidad virtual, el mobile learning dentro de ese campus virtual, y que el mundo, con la llegada de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, cuando explotó en noviembre de 2022 con la salida de ChatGPT, pues realmente nos hemos movido hacia una educación 4.0, que estamos hablando de un campus aumentado, donde entra la inteligencia artificial, donde entra también lo que es los chatbots, el deep learning, y estamos en ese modelo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, que se habla mucho de que los trabajadores, incluyendo nuestros egresados universitarios, y para este año 2025, esto es una encuesta de la firma McKinsey, nos está diciendo que el 50% de la fuerza laboral, y estamos hablando de nivel global, tienen que readiestrarse, tienen que recapacitarse con todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, de acuerdo al Foro de Economía Global en la encuesta de McKinsey. Así que el 87% de los ejecutivos que han sido encuestados en esa firma, ellos nos están diciendo de que hay una brecha de habilidades, de destrezas y de competencias técnicas y de competencias tecnológicas también, hay habilidades esenciales de muchos de nuestros egresados universitarios, y que eso es bien importante, que haya una conexión entre nuestras universidades públicas y privadas con las compañías. Este artículo de intelligent.com nos está advirtiendo que hay un movimiento a nivel global según las tecnologías van entrando en muchas empresas, en muchas compañías y en muchas startups también. Y se está hablando de que esos patronos, esos reclutadores, eh,
como que entienden que los egresados universitarios tienen todavía unos rezagos, tienen unas brechas de conocimientos, de habilidades y tareas que son esenciales. Por lo tanto, muchas de las compañías todavía van a retenerse un poco en contratar a muchos de nuestros estudiantes egresados. Se está hablando de que 8 a 10 compañías a nivel global piensan contratar personas más experimentadas que egresados universitarios. Así que eso es bien importante, que haya una conexión entre lo que es nuestro sistema universitario con lo que el mercado laboral está buscando hoy día. Y entonces se investiga qué está pasando, qué es lo que se necesita, qué es lo que está buscando nuestras compañías, nuestros sistemas de trabajo. Pues precisamente estamos hablando de habilidades esenciales como lo es el pensamiento crítico, lo que es la responsabilidad de compromiso, la capacidad de resolver problemas, la pasión de la persona, el trabajo, eh, las habilidades que tenga, la proactividad, pero también hay unas destrezas esenciales en la comunicación verbal, comunicación escrita, son bien importantes. Habilidades de liderazgo y de organización y la experiencia son las que están liderando. Así que eso es bien importante, que haya eh, esta educación holística, que no solamente sean egresados capacitados para trabajar en algo específico. Estamos hablando de una capacitación, de una preparación para ser ciudadanos globales. Y eso es bien importante, que haya mucha colaboración entre las naciones. Tiene que haber colaboración para luchar contra los grandes retos que depara el mundo moderno en el que estamos viviendo. Y se habla mucho de inclusividad, que eso es bien importante, pero según se habla de educación inclusiva, es importante también hablar de evaluación inclusiva, y estos son grandes retos que nuestros sistemas educativos tienen que trabajar. Entonces, necesitamos hablar de nuevos enfoques pedagógicos. Nos hemos quedado un poco anclados en lo que es la pedagogía, desde que empezamos en la escuela hasta que estamos en la universidad. Entendemos que nuestro sistema universitario debe ir moviéndose hacia lo que es la pedagogía, que es una educación dirigida a los estudiantes y a los jóvenes, la andragogía, que es para la educación para los adultos, y que ya en un nivel universitario de los últimos años nos estemos enfocando más en la pedagogía, que es que nuestros egresados sean personas capaces de aprender y seguir aprendiendo de manera autónoma, y que se puedan mover ahora en otros entornos más allá de lo físico. Y estamos hablando del campo de lo que es la cibergogía, que es una educación más sináptica, más transversal, más distribuida, más descentralizada, es más algorítmica y también inmersiva, donde la disrupción es completamente radical. Y como ustedes vieron, la cuarta generación o la cuarta revolución industrial, estamos hablando de lo que se conoce como una cognición aumentada, que se enfoca más en co-crear y en coproducir el conocimiento, los proyectos y trabajar en los grandes retos del mundo real. También tenemos que pensar como estos enfoques educativos, no solamente hablar de la presencialidad de la educación. Nosotros estamos entre lo que es presencial, virtual y lo híbrido, pero realmente el sistema educativo tiene que empezar a flexibilizarse. Este modelo se llama HyFlex, es híbrido flexible. Lo que pasa es que nuestros modelos educativos, aunque estamos hablando de educación híbrida, estamos hablando todavía de que la hibridez sigue siendo rígida, porque es una hibridez basada en el horario operacional de la universidad. Pero realmente cuando hablamos de HyFlex, de este modelo, es que estamos hablando de que el profesor está preparado para atender un grupo de estudiantes en la sala de clases, en las plataformas de las teleclases como lo que es Zoom, Teams o Google Meet, y que a la misma vez hay estudiantes que no pueden estar conectados porque ese día no pueden llegar. Así que el estudiante necesita tener la flexibilidad de estudiar tanto de manera sincrónica como asincrónica. Así que este modelo HyFlex nos va a permitir movernos también a otros enfoques pedagógicos basados en lo que es la educación inmersiva, en lo que es la realidad virtual, en estos mundos inmersivos, y entra también en lo que es la educación holográfica, pero nosotros nos estamos moviendo el eje temático
que nos compete es lo que es la educación algorítmica, que es una educación en cualquier momento, con agentes, con copilotos, con asistentes virtuales que van a estar con nosotros en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces necesitamos hablar de una educación más transversal. No solamente hablar de lo que son las materias de la educación, es que estemos hablando de una educación diseñada para abordar de manera completa y equilibrada la formación integral del ser humano, y que no solamente nos enfoquemos en unas habilidades técnicas o específicas para hacer una labor, para ejercer o producir un servicio o un producto, sino también que integra aspectos que son éticos, que aspectos que sean sociales, de trabajo en equipo, para resolver los grandes retos del mundo moderno, y la pedagogía tiene que moverse hacia este tipo de educación y prepararnos para trabajar y colaborar conjuntamente con los grandes desafíos del siglo XXI. Y esto es lo que nos va a permitir entonces trabajar con una sociedad que esté capacitada para sobrevivir y para saber enfrentar todas las adversidades, todos los grandes retos que vamos a tener de ahora en adelante, con los cambios de gobiernos, con los cambios climáticos, las condiciones ambientales extremas, muchos avances y muchos adelantos científicos, cómo los vamos a trabajar, cómo lo es la inteligencia artificial, cómo vamos a integrar esta tecnología en estos procesos para que nuestro sistema educativo esté alineado con los imperativos del siglo XXI. Y entonces esto nos va a llevar a una serie de estrategias que son muy importantes, ¿verdad? Una implantación estratégica de la inteligencia artificial tiene que tener una buena infraestructura tecnológica, una preparación de nuestros docentes, una integración curricular de lo que es estas bases de inteligencia artificial, estos sistemas, estos modelos, y que haya un poco más de colaboración entre los sistemas universitarios con la industria y con la comunidad para trabajar muchos de los grandes retos. Y también es importante mantenernos en una evaluación con mejoras continuas, pero también con la capacidad de crear, con la capacidad de adaptarnos a nuevos sistemas, a nuevas formas de educar, a nuevas formas de impartir las metodologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que eso es bien importante. Y para terminar, con la conclusión, la frase de Nicolás Bourbaki, que nos está diciendo que a medida que se intensifica la conversación en torno a lo que es la inteligencia artificial en la educación, surge no solamente una paradoja, surgen muchas paradojas. Él se quiere enfocar mayormente en cómo nosotros nos maravillamos con lo que la inteligencia artificial puede acelerar en términos del cumplimiento de tareas, de actividades, que puedan ser reemplazables en nuestros trabajos. Así que no podemos coger ese riesgo de perseguir unos objetivos que sean equivocados para avanzar y producir y crear, sino que la verdadera revolución de la inteligencia artificial no es que la educación sea más rápida o agilizarla, sino que pueda redefinir lo que el ser humano necesita en este mundo que está remodelado por la inteligencia artificial. Así que esto es un atisbo de nuestra presentación y nuestra conferencia que se va a realizar en el Congreso. Les agradezco muchísimo que hayan sacado este momento para compartir con nosotros en este evento internacional, y estaremos pendientes para cuando estemos en el Congreso entrar de lleno en el tema y entrar y discutir sobre todo lo que vamos a estar aprendiendo y experimentando de aquí al 2026, de aquí al 2030 y al 2050. Así que gracias por su atención y nos veremos pronto en el Congreso.